Bueno, yo voy a decir casi lo mismo que la doctora Pérez David, pero más despacio. Bueno, ya sabéis que en la cardiopatía estructural, cardiopatía dilatada o en la cardiopatía isquémica, decir taquicardia ventricular es decir cicatriz. De tal forma que si no tenemos una cicatriz es difícil que tengamos una taquicardia ventricular. Por lo tanto, la identificación y caracterización de esa cicatriz es un punto realmente determinante para llevar a cabo el procedimiento de ablación. Hasta ahora lo que estamos utilizando son sistemas navegadores en los cuales somos capaces de reconstruir las cavidades cardíacas utilizando un catéter que vamos moviendo punto a punto y midiendo la amplitud de los electrogramas somos capaces de identificar de una forma aceptable las cicatrices. Sin embargo, todos sabemos que esto tiene una serie de problemas. ¿Qué problemas son estos? Primero, la información que nosotros obtenemos de las cicatrices cuando utilizamos los sistemas navegadores es una información en 2D. Solamente tenemos la cavidad, no sabemos nada qué es lo que pasa en profundidad, qué es lo que pasa en 3D. La resolución espacial de estas cicatrices viene determinada por el número de puntos que nosotros seamos capaces de registrar y por tanto depende de nuestra capacidad de navegación en las cámaras cardíacas. Hay cámaras en las que es fácil manejarse, en la aurícula derecha, pero el ventrículo izquierdo hay veces que no es fácil, y mucho menos que vamos a decir de moverse en el epicardio. Bien, también tenemos que saber que la cicatriz definida eléctricamente, que es lo que hacemos con los sistemas navegadores, puede que no defina perfectamente a la cicatriz anatómica. ¿Por qué? Porque la amplitud de los electrogramas puede depender del contacto del catéter con la pared, de la presencia o no de hipertrofia o del ritmo en el que estemos haciendo la cartografía. Y, por último, y que no se nos olvide, y cada vez es más importante la cartografía epicárdica, la presencia de la grasa epicárdica es una limitación de extraordinaria importancia para la cartografía de voltaje en el epicardio. Bien, esto sería una parte de la introducción. Luego tenemos otra parte de la introducción en la que prácticamente ya lo ha contado todo la doctora Pérez David, y es que la resonancia magnética con el realce tardío es capaz de caracterizar el tejido de las cicatrices e identificar lo que es el tejido heterogéneo, que no es nada más ni nada menos que zonas de cicatriz en las que persisten miocitos viables, en las que hay conducción lenta. Y como pueden ver, aunque siempre se ha dicho que es tejido de la zona borde de los infartos, eso no es cierto. Es tejido que puede encontrarse dentro, en el interior de las cicatrices. Bien, como ya he comentado parece que está relacionada íntimamente la extensión, el tamaño de ese tejido heterogéneo con la inducibilidad, con la mortalidad, la inducibilidad de taquicardias sostenidas y con la mortalidad. Así que no voy a perder más tiempo en eso. Creo que con esto es suficiente para introducir lo que voy a presentar hasta ahora, y es si de alguna forma lo que nosotros podemos hacer antes del procedimiento de ablación utilizando estas tecnologías nos puede facilitar el procedimiento de ablación. Bien, mi creencia y lo que voy a intentar convencerles es que hay una serie de razones para que nosotros utilicemos de forma constante, siempre que podamos, la caracterización tisular antes de un procedimiento de ablación. ¿Y qué razones son esas? Pues ahí las tienen. Primero, la delimitación de la cicatriz con estos sistemas de caracterización tisular, y voy a sustituir la palabra resonancia magnética por eso, tienen mayor exactitud que la cartografía de voltaje para identificar y caracterizar la cicatriz, y no solo en el epicardio, donde también es muy relevante. Después, estos sistemas nos permiten identificar perfectamente las zonas de conducción lenta, y lo que es más importante, con vistas al futuro, es que vamos a ser capaces de identificar el sustrato de las taquicardias ventriculares en 3D. No solo en 2D, que es lo que nos permiten los sistemas de navegación, sino en 3D. Bien, y vamos a empezar por el primer punto, por la primera razón. Yo creo que todos habéis leído este artículo, publicado por el grupo del doctor Dechiyu, en el que por primera vez se hizo una integración
de lo que era la cartografía de voltaje con la información obtenida de la resonancia magnética. Y lo hizo además con unas imágenes que yo creo que todos somos capaces de interpretar. Esto es la resonancia, ahí está la cicatriz. Esta cicatriz fue de alguna forma codificada para obtener imágenes tridimensionales donde con un sistema de colores se viera la cicatriz. Bien, cuando hicieron esa integración y compararon los mapas de voltaje obtenidos en el mismo paciente con los obtenidos de la resonancia magnética, podemos observar que en los mapas de voltaje hay zonas de bajo voltaje que podían ser catalogadas como periferia de la cicatriz, tejido heterogéneo, que no se ven en la resonancia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los mapas de voltaje tienen importantes limitaciones, como les he comentado antes. Una de ellas es el contacto de ese catéter con la cavidad. Segundo, el ritmo cardíaco y, como les comenté antes, la presencia o no de hipertrofia. La resonancia, y antes ya lo ha introducido la doctora Pérez David, es capaz de identificar zonas de conducción lenta. Y todos sabemos que la identificación y eliminación de las zonas de conducción lenta es el objetivo que tenemos durante los procedimientos de ablación. ¿En cómo se identifican estas zonas de conducción lenta? Voy a perder un poquito de tiempo y esto ya saben que las cicatrices tienen una intensidad de señal superior a la del tejido normal. Bien, dentro de las cicatrices hay zonas que tienen menor intensidad de señal y que lo que refleja eso es simplemente la presencia de miocitos viables dentro de esa cicatriz. Si nosotros, de alguna forma, dividimos la cicatriz, hacemos un promedio de la intensidad de señal, somos capaces de obtener imágenes como estas, en las que podemos identificar las zonas que no tienen esa promediación de la intensidad de señal, se proyecta sobre conchas que reflejan o bien la cavidad endocárdica o epicárdica. Pues bien, cuando hacemos esta proyección de la intensidad de señal, podemos ver zonas que tienen una intensidad de señal diferente a las que tiene la cicatriz. Si nosotros comparamos esto con los mapas de voltaje, podemos ver que esas zonas que tienen una intensidad de señal menor se corresponden con zonas que vamos a denominar canales y que son zonas de conducción lenta y que luego se ha visto que están en relación con las taquicardias ventriculares. Esto que se ha hecho en el endocardio también, como ha comentado antes la doctora Pérez David, pues estamos empezando a hacerlo en el epicardio y esto es una cartografía de intensidad de señal en la que no la parte interna de la pared ventricular, sino la porción más externa, la que está justo debajo del subepicardio, se ha proyectado sobre una concha epicárdica. Fíjense en la similitud que tiene con la cartografía de voltaje que se obtiene en el epicardio. Todas estas zonas son tejido heterogéneo y que son zonas que pueden albergar conducción lenta. Muy bien. Y la última razón que les voy a dar para utilizar estos sistemas previo al procedimiento de ablación es la posibilidad de identificar el sustrato no endocárdico y además poder representarlo de forma 3D, tridimensional. La introducción la voy a hacer con este ejemplo. Esto es una taquicardia ventricular en un paciente no he estudiado en mi centro, sino fue publicado. Entonces, cuando se hizo el estudio electrofisiológico de este paciente y se vieron las superficies endocárdicas tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, no se observó ninguna zona anómala. De tal forma que, salvo la utilización de la cartografía de estimulación para reproducir el QRS de la taquicardia, no había ningún medio para identificar las zonas relacionadas con la taquicardia. Bien, sin embargo, este paciente, afortunadamente, tenía una resonancia magnética. Fíjense que en la resonancia magnética en el septo, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, se observaba una zona de cicatriz. Bien, la estimulación, cuando se integraron ambas imágenes, la verdad es que la integración en estos momentos es un poco primitiva, ¿no? Suena como a juguetitos de niños, pero era útil porque la zona que más o menos correspondía a la cicatriz se realizó
pacemapping y se reprodujo la morfología de la taquicardia. Lesiones, como ven ahí, eso que ven ahí en negrito, son lesiones radiofrecuencia que coinciden. Esto es una cicatriz, una resonancia posterior a la que se hizo antes del procedimiento, pues las aplicaciones en esa zona que coincidían con la presencia de la cicatriz suprimió la inducción de la taquicardia. Bien, no solamente es importante porque nos dice la presencia o de alguna forma nos hace darnos cuenta de la presencia de estructuras que nosotros no podemos identificar con la cartografía endocárdica de voltaje, sino que además ayuda a que expliquemos cosas que no entendemos cuando vemos la cartografía de voltaje endocárdica. Fíjense, esto es un ejemplo que han presentado antes y aquí se podría pensar que este paciente tiene una serie de canales incompletos. Ahí. Sin embargo, este canal estaba relacionado con una taquicardia ventricular. La explicación a por qué ese canal estaba relacionado con una taquicardia ventricular la podemos ver cuando analizamos la estructura tridimensional de esa cicatriz. Fíjense que estos son los cortes más basales y esos los más apicales. En rojo está lo que es cicatriz compacta, no hay miocitos viables. En azul es zona de cicatriz, pero con miocitos viables. Fíjense cómo desde las zonas más basales empieza siendo endocárdico ese tejido heterogéneo. Sin embargo, cuando nos vamos acercando hacia el ápex, ese tejido heterogéneo pasa al epicardio y luego vuelve a pasar al endocardio. Es una forma en la que entendemos por qué esta disposición de esos canales que aparentemente son incompletos, pero lo que podemos ver es que lo que es incompleto no es simplemente más que una limitación de lo que nosotros estamos viendo en el endocardio. Por eso es tan importante el determinar la estructura tridimensional del tejido heterogéneo. Este es un ejemplo en el que les voy a presentar algo que estamos empezando a desarrollar, que es la cartografía multicapa de la señal de intensidad, que lo único que consiste es analizar la intensidad de señal en diferentes capas que van desde el endocardio hasta el epicardio. Y pueden ver cómo en el endocardio no vemos nada sugerente de una zona de conducción lenta que esté conectando zonas normales, pero cuando nosotros analizamos capas que están por encima, vemos cómo eso se va uniendo y cómo en el epicardio llegan a formar lo que es el canal definitivo. Bien, esto indudablemente nos puede dar información, pero lo que realmente nos va a dar información es que seamos capaces de hacer eso teniendo a la vez referencias anatómicas, como es lo que vamos a intentar. Si toda esa información de la caracterización tisular nosotros la podemos integrar en estos sistemas tridimensionales en los que vemos el ventrículo derecho, la mitral, la aorta, el tracto de salida del ventrículo derecho, indudablemente nuestra capacidad para analizar estas zonas de cicatriz en las cuales hay tejido viable va a ser muy superior que si solamente vamos a tener esas imágenes que les he presentado antes. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es integrar esta información de la resonancia que ha caracterizado el tejido y una cicatriz basal en lo que es una estructura tridimensional que incorpora todas las cámaras cardíacas y las grandes arterias que salen de ellas. Fíjense que esto lo podemos hacer con el endocardio, fíjense el huequecito que hay ahí, que es el septo, y cómo además lo podemos hacer con el epicardio. Ya no hay el huequecito que podían ver del septo. Bien, de esta forma podemos caracterizar no solamente el tejido relacionado con las arritmias ventriculares, sino que además lo podemos incorporar en modelos tridimensionales en el que tenemos representadas todas las estructuras anatómicas que nos pueden ayudar a facilitar, a navegar y hacer una ablación con un buen resultado. No quiero perder más tiempo. Así que mis conclusiones son muy sencillas. La resonancia con realce tardío permite reconocer la estructura 3D
de las cicatrices y que esta información yo creo que va a ser relevante a la hora de hacer los procedimientos de ablación. Muchas gracias.